Bienvenidos a su programa Consejero Empresarial, que en esta ocasión de nueva cuenta tendremos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la historia y el efecto de Panama Papers en nuestra legislación y hacia dónde vamos con la fiscalidad internacional. No se despegue, que comenzamos. PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad. Presenta. Bienvenidos a su programa Consejero Empresarial. Hoy de nueva cuenta abordaremos un tema muy importante que es Panama Papers, que generó y transmutó tanto el sistema fiscal que incluso el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación generó un libro con sus reservas, pues un trabajo de investigación. Sin embargo, lo que tenemos que tocar en esta ocasión es ver realmente esa relevancia de esa filtración de información. ¿Qué está provocando a nivel mundial? Y para esta ocasión tenemos a un experto, un gran amigo, Manuel Tron. ¿Cómo estás? Pues muy bien, el gusto es de uno por tenerte por primera vez aquí, Manuel. De verdad, es un placer tener una figura como usted. Muchas gracias. Bien, Manuel, pues vamos a empezar a platicar un antecedente sobre todo este fenómeno que, revolcó mucho y traemos BEPS y creo que ahí tenemos un tema que pues, tenemos mucho de qué atender, no preocupar, atender. Claro, estamos asistiendo claramente, Adrián, a una nueva época, a una nueva regla, y hay muchos antecedentes históricos que, si me lo permites y por unos minutos, trataría yo de ordenar. Perfecto. De tal manera que nos haga sentido lo que sucede. Pensemos por un momento que en la reunión del G8 en Londres en 2009, en abril, el primer ministro de Inglaterra, para comenzar la reunión, justo antes de empezar, ya traían consensado una declaración de inicio de la reunión. Esa declaración comienza literalmente con las palabras: la era del secreto bancario ha terminado, y se sigue. O sea, con eso empezamos en 2009, y como por qué o de dónde sale todo esto. A raíz. Yo encuentro que el primer antecedente histórico, si nos remontamos a los casos que sirvieron como escalones para ir llegando hasta este tema de Panama Papers, encontramos un asunto muy interesante que fue el escándalo de UBS en los Estados Unidos. Es un escándalo muy interesante porque había un banquero que de hecho era de nacionalidad americana, pero vivía en Suiza, Bradley Birkenfeld. De hecho lo puedes buscar en YouTube y demás, tiene muchísimos videos ahora explicando su experiencia, donde resultó que este señor era un banquero que atendía a clientes americanos a quienes ayudaba para llevar dinero de manera ilegal o de manera escondida fuera del país, particularmente a Suiza. Es una red que después se hace pública, donde llegaban ciertos banqueros, se instalaban en las suites de hoteles muy importantes, funcionaban como verdaderas cámaras de compensación. Llegaba alguien: yo aquí tengo $100,000 en efectivo que depositar. Al rato llegaba uno: yo quería 50 de mi cuenta y retiro. Lo que les sobraba de efectivo lo compraban en diamantes, en mercado negro, se lo llevaban en la bolsa suiza de regreso, ¿no? Era un tema terrible. Pero resulta que el gobierno americano se dedica a buscar a un criminal o a una persona que les parecía que podía ser un criminal ruso. Y este hombre lo detienen, lo empiezan a interrogar. Tiene una pésima relación con los agentes del IRS porque era un tema fiscal. Y con una serie de desplantes, es anecdótico, si tú buscas las actas están ahí en internet para que las vean, son públicas. Amenazan a los agentes del IRS y demás. Se enojan, los aperciben de que les van a aplicar todo el rigor de la ley. Él les dice: ok, quiero hacer un trato, como en las películas que vemos todo el tiempo. Yo te voy a dar no solo los nombres, sino el procedimiento de cómo le hacen los americanos para sacar dinero sin pagar impuestos en Estados Unidos. Hasta ese momento el gobierno de Estados Unidos no tenía esa información y menos evidencia. Y les explica cómo funcionaba y que el banquero que estaba a cargo de esto era Bradley Birkenfeld. Y a Bradley Birkenfeld el acuerdo es: pues tú lo traes, me lo traes a Estados Unidos,
y yo lo detengo aquí. Pues le dice que tiene que ir, lo llama, llega a Estados Unidos, se baja del avión, se baja esperando que lo reciban ahí en Miami, ¿verdad? Lo más lindo, y se encuentra puros señores mal encarados, estos con rompevientos que dicen DEA, CIA, FBI, IRS, y para adentro. Lo detienen, lo someten a proceso. El hombre es un tipo muy mediático, da entrevistas por todos lados y quiere explicarle al público que el secreto bancario suizo era inviolable, era casi como secreto diplomático. Y en una entrevista que le hacen para el programa 60 Minutes, lo menos que dice es que el juez que lo estaba llevando su asunto era un tipo inculto, vasto, sin ningún tipo de refinamiento, que no entendía las operaciones internacionales, dice que es un redneck, ya sabes esta expresión despectiva americana, y no vayas tú a creer que fue con mala intención, pero había una audiencia, empezaba el lunes para ver si la sentencia y terminar el juicio de él, y el domingo en la noche en Cadena Nacional ponen su entrevista donde este hombre pone al juez bajo el suelo. Pues entonces claramente se arma y le dice, señor, se terminó la historia, y dice, ok, estoy dispuesto a hacer un trato y darte los nombres de las gentes que están en esto. Y hay un requerimiento inicial, lo fundan en el artículo 26 del Tratado Fiscal México, Estados Unidos-Suiza de lavado de dinero y revela la identidad de 250 clientes americanos. Pero lo suficientemente inteligente este hombre para negociar que como había revelado era un whistleblower, era estos que el que tocó el silbato y dijo, yo los denuncié, y negocia con el gobierno americano. Solamente estuvo, porque sí estuvo en la cárcel 2 años y medio. ¿Cuánto tiempo exactamente? Y el día que salió, y hay un video en YouTube, lo puedes buscar, lo está esperando su abogado con un cheque de $104 millones que se llevó de comisión por denunciar a los otros. Entonces, ahí el presidente Obama se enoja muchísimo y dice, yo quiero un sistema para que no nos vuelva a ver la cara un solo americano, y nace FATCA. 2008. Ese es el antecedente. Y entonces empieza todo el tema, los bancos suizos empiezan a dar información, un banco suizo pequeñito le compra a los bancos grandes su práctica y dice, ustedes y publica una carta a los clientes, porque ustedes estos bancos grandes que tienen oficinas en Nueva York, nosotros nunca vamos, y hacen una carta abierta que dice, farewell America, adiós Estados Unidos, nosotros no tenemos que ir. El gobierno americano dice, ok, perfecto, te pongo en la lista negra de los bancos. En ese momento te saco del mercado, te saco de todo. 3 semanas duró operando el banco a partir de que hizo su declaración. En 3 semanas el gobierno americano lo cerró. Se lo acabó. Y a partir de ahí empieza todo este tema de investigaciones. Y alrededor de esto, en el ambiente encontramos una serie de filtraciones y de robos de información, que es lo más interesante. 2007. Manuel, te voy a hacer una pequeña interrupción porque vamos a pasar un corte. Porque ahorita entrando a las infiltraciones y todos los escándalos que culmina con el más famoso, Panama Papers, vamos a continuar ahorita con este programa. Sí, señor. Con Bien, mucho gusto. pasamos a un corte comercial. No se retire, que continúe su programa Consejero Empresarial. Siguiendo con su programa Consejero Empresarial en compañía del maestro Manuel Tron, estamos hablando sobre el fenómeno de Panama Papers y cómo estas filtraciones internacionales han generado ese cambio a nivel global en cuestión de impuestos. Y seguíamos ahorita con Sina Lapur.
Efectivamente, que es el primer caso documentado importante de robo, porque resulta que hay una serie de buenos samaritanos que encontrándose en el camino, y no creas tú que querían sacar algún beneficio personal, nada más lejano que ello, empiezan a hacer pública información relativa a personas que ellos suponían que estaban evadiendo impuestos. En 2007, el señor Lapour se roba, para decirlo bien y pronto, la información de 2.500 clientes de Credit Suisse, en Suiza, que él llama potenciales evasores fiscales, y le vende a las autoridades fiscales alemanas la información, la pone en eBay a la venta. La autoridad alemana dispone de $500,000 y le compra la información. Wow. Ahora, es un problema porque este señor además sacó información de algunos mafiosos, entonces le tuvieron que dar nueva identidad y pasaporte y demás. Y el gobierno alemán con esa información se lanza a hacer auditorías directas, acciones penales. En 2010, todas las oficinas de Credit Suisse en Alemania son allanadas por la policía, se llevan todos los expedientes y Alemania cobija a este hombre. Y al mismo tiempo en Suiza está acusado de robo de información y de violación de secreto bancario y está en un proceso penal, ¿no? Y entonces empezamos a ver este fenómeno. También en 2007 en HSBC, un señor muy famoso, que por cierto tiene un libro que hasta en español lo encuentras, se llama Hervé Falciani, se roba 130,000 nombres de titulares de cuentas de HSBC. Se está volviendo un negocio. No, evidentemente. Sí. Él dice que su entrega fue desinteresada y graciosa, que él no buscaba beneficio, y la autoridad francesa, y fíjate lo interesante, la secretaria de Hacienda del gobierno de Francia en ese momento era la actual directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. Entonces, la lista de Falciani se conoce como la lista Lagarde. Y Christine Lagarde toma esa lista y empiezan a auditar. Hablan de que recuperan más de 300 millones de euros. Y el señor Falciani es acusado otra vez penalmente en Suiza por violación de secreto bancario, por robo de información, por espionaje financiero, robo de datos. Es condenado en ausencia porque nunca se presenta al juicio, mientras el gobierno de Francia lo contrata como asesor. Hay un libro incluso con su historia, en español está publicado, lo encuentras, donde habla de su versión. Muy bien. Y en 2013 nace el famoso consorcio de periodistas investigativos o de investigación. Y nace con un proyecto que se llama Offshore Leaks. 4 de abril de 2013, revelan en Le Monde, este periódico francés, domingo, toda esta información de cómo ciertos bancos franceses, a través de estructuras offshore y demás, habían facilitado el robo de información. Y este consorcio, envalentonado y muy contento por lo que había logrado, se sigue. Y en 2014 obtiene otro robo de información. Ahora el despacho PricewaterhouseCoopers, a PwC, le roban todos sus archivos de 2002 a 2010 de resoluciones favorables emitidas por el gobierno de Luxemburgo, en las que ponen en evidencia más de 300 grupos transnacionales con acuerdos anticipados de precios de transferencia, resoluciones sobre retención, es decir, respaldado perfectamente cada una. Sin el antecedente y sin dar explicaciones, tú las publicas, es un problema bastante completamente grave, ¿no? complica la Lo situación. toma el consorcio, CNBC, CBC, Irish Times, Le Monde, y lo hacen público. Siguen trabajando y en 2015 hacen ahora Swiss Leaks. Ya fue Luxemburgo, ya es algo ya más cercano de 2015. 130 países, 130 periodistas de 48 países se dedican a hacer esta búsqueda, y ellos argumentan que detectan la evasión fiscal de más de 180 billones de euros entre 2006 y 2007. Ponen una lista de más de 100,000 clientes y 20,000 compañías públicamente para hacerlo. Entonces viene todo este proceso, ya hay una tendencia, ya hay un equipo de trabajo, y viene el fenómeno más impactante, sobre todo por los números. Y en 2016, hace un año, acaba de cumplirse la semana pasada, un año, el día de hoy que estamos platicando de este tema, se cumple un año de esa revelación, y 2 años de la investigación, porque es muy interesante. Panama Papers. Panama Papers da a conocer 11,500,000 documentos que van desde pasaportes, diagramas, cartas de instrucciones, todo.
están dando a conocer más de 214,000 entidades offshore y es un robo de información que el despacho Mossack Fonseca públicamente acusa e inicia un proceso penal contra quien resulte responsable por el robo de información de 1970 a 2015. Son 45 años de información. Pero una pregunta. ¿Cómo empezó todo lo de Panama Papers? ¿Cuál fue la primera palabra en ese intercambio de información? Lo interesante aquí es lo que pasa es que no sabemos quién hizo el robo de información. Un señor que se autonombró John Doe, que en español es decir es un Juan Pérez. Fulano. Ajá. Le habla a un periódico alemán y le dice, te tengo un paquete que te encanta. Y lo estoy haciendo por razones de inequidad e injusticia de toda esta bola de rateros que están ahí. Claramente, lo único que categóricamente podemos afirmar como ilegal al momento de esta revelación fue el robo de información. No sabemos quién estaba ahí, por qué lo tenía, qué pasaba, qué había declarado en su país, por qué lo tenía. No sabemos. Ajá. El hecho cierto es que lo que es impactante es que es un año antes. Desde abril de 2015, ajá, el periódico alemán ve el tamaño y convoca al consorcio de periodistas investigativos. Esto es el ICIG, lo convoca y le dice, tengo esto y tenemos que trabajar en secreto. Y lo que es impactante es que 107 organizaciones de medios en 80 países no sueltan prenda un año. Y un año cada quien trabaja lo suyo. Y las reuniones que tenían de repente para, ya encontramos a este sujeto. ¿Quién es este sujeto? Hay que ir a acudir con el de México hay 2 medios que están en este consorcio. Proceso y Aristegui Noticias. Es público. Son los 2 medios que están. Así. Y el 3 de abril de 2016 se publica como este destacado logro, ¿no? El 1 de abril de 2016, 2 días antes de que se publique, porque saben que ya viene, Mossack Fonseca publica este aviso de que le han robado la información, le avisa a sus clientes, trabaja directamente con los clientes afectados, pero dice, fue un robo, yo no tengo nada más que decir. Bien, Manuel, vamos a hacer un pequeño corte, si me permites, para irnos directamente a este fenómeno que trasciende. Bien, no se despegue de su programa Consejero Empresarial, que continuamos después de este corte. Continuando con su programa Consejero Empresarial, con un tema muy importante de todas esas filtraciones de bases de datos de presuntos evasores fiscales, hablando específicamente el que causó más ruido, Panama Papers. Manuel, ahora vamos viendo la versión mexicana. ¿Qué sucedió con todo esto? Pues como decíamos, en abril de 2016 se hace público y se publica extensamente en distintos medios, lo toman otros, lo reinforman y resulta que en la lista había muchos mexicanos. Entonces, ¿qué hace la autoridad fiscal mexicana ante esta, no evidencia, pero sí información periodística? ¿Un indicio? Que habría que ver si es un indicio o no es un indicio. Y ojo, que es información que hasta donde sabemos está ilegalmente obtenida. Falla. Y que tenemos un artículo 20 constitucional recientemente reformado con motivo de la reforma para el proceso penal que dice que las pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales son nulas y no producen ningún efecto. Entonces, hay todo un tema de la validez de estas pruebas. La autoridad fiscal mexicana lo primero que hace es que el SAT levanta la mano y hace un reporte público. Reporte público, y esto lo cuentan ustedes en la página del SAT o en internet. Así es. El 5 de mayo dice, hemos identificado, sin decir nombres por supuesto,
a 30 personas inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes, dentro de la lista. 4 empresas y 26 personas físicas. Y sigue diciendo el SAT, es un reporte bien interesante, vale la pena leerlo y si alguien lo gusta hacer, búsquenlo, está en la página del SAT. Estas personas declararon en sus ingresos 227 mil millones de pesos de ingresos. O sea, no estamos hablando de pequeños contribuyentes. Definitivamente. Y pagaron, y aquí es donde empieza a ser interesante, cerca de 4 mil millones de pesos de impuestos sobre la renta. En este informe el SAT describe el fenómeno, el consorcio, cómo lo obtiene y cómo hay documentación pública que no puede dejar de observar. Y lo que hace el SAT es tomar a estos nombres de las personas, tomar la base de datos del SAT y cruzarlas y ver si hay algo que le llame la atención. Tratar de empezar a hacer su trabajo ya dentro de un procedimiento. Como un indicio, simplemente decirle, oye, platícame qué tienes fuera. O sea, sin hacer afirmaciones, sin usar la información para motivar. A 10 sujetos de ese grupo les manda cartas de invitación, los invita. Todo esto está en el reporte público del SAT. Y algo muy interesante, a los bancos mexicanos les dice, oye, por cierto, ¿quiénes de estos aplicaron el programa de pago anónimo que tuvimos en vigor hace unos años para saber si alguno de estos está? Lo cual se vuelve un problema porque muchos bancos dicen con la pena, pero es un programa anónimo, no te puedo dar así la información. Si me preguntas de uno y hay una auditoría, sí, pero esa es la única excepción. Y algunos bancos incluso se niegan. Hay ahí todo un debate que no llega a litigio, pero que se pone muy interesante. Dice el SAT, esto sigue siendo información del SAT, que le pide a la Unidad de Inteligencia Financiera información si alguno de estos estaba siendo investigado. Es decir, empiezan a hacerlo y ya que tienen esa información se lanza el SAT a una junta en Suiza con 34 otros países para ver cómo hacer acciones conjuntas para investigar todo esto. Porque es una red, definitivamente. Entonces tenía que haber intercambio entre varias entidades. Así es. Definitivamente. En junio sigue informando el SAT. Dice, ya encontramos 311 contribuyentes mexicanos. Te fijas cómo va creciendo el número. De 30. 280 personas físicas, 30 empresas. Habla, curiosamente, y esto es público, de un funcionario del SAT que se menciona en uno de los reportes de Panama Papers y lo exonera. Dice que no tiene nada que ver, etc. Lo curioso es que dice, de las 22 personas morales y 189 personas físicas inscritas, entre 2010 y 2014 pagaron más de 5.600 millones. Hablábamos de 30 que habían pagado 4.000 millones. Ahora 300 pagaron 5.000. Claramente eran los grandotes los que teníamos primero. Y los otros 200 ya son medianos y pequeños. Exactamente. ¿No? Hay al total, el último reporte que el SAT hizo público, 26 cartas de invitación, 16 auditorías, más de 400 millones de pesos recaudados de entrada. Y hoy muchas auditorías siguen vigentes y se siguen analizando. Y esto nos lleva, y lo que a mí me gustaría dejar en la inquietud intelectual de quienes nos escuchan y nos ven, es reflexionar. Todo esto está muy bien, políticamente es muy aceptable, es como que nos entusiasma, pero ¿se vale usar información ilegalmente obtenida? Podemos usar información robada a terceros, con ella fundar liquidaciones, hacer como en Alemania y meter gente a la cárcel. Alemania compró información robada en eBay y con eso metió gente a la cárcel. Es decir, hay grandes discusiones. Y estas discusiones se dan en el contexto, que estos son los hechos de dos grandes movimientos de la OCDE. BEPS, la lucha contra la erosión de la base, y CRS, el intercambio de información, que se ven terriblemente robustecidos desde el punto de vista político ante esta información porque son planteados como los instrumentos que tienen los gobiernos para luchar contra estos fenómenos. Fíjate que ahorita lo que mencionas de lo que hizo Alemania, de hecho el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que incluso cuando hay intercambios de información en general, no dice obviamente fiscales, pero cuando hay intercambios automáticos, pues simplemente es una cuestión de indicio. Haz tu trabajo para integrar y poder llevar a cabo un proceso pleno respetando derechos. No, y es muy impresionante porque además la cantidad de información. El primer intercambio masivo o automático, que son meramente procedimientos acordados con base en tratados previamente celebrados, por ejemplo, Estados Unidos, 1989 firmamos un tratado de intercambio de información aprobado por el Senado. Y posteriormente celebramos un acuerdo interinstitucional
dentro del programa denominado FATCA, por sus siglas en inglés, que no es más que la aplicación automática de reglas que ya estaban en el tratado, no es un tratado nuevo. La primera entrega de información de FATCA fue en 2015, septiembre. Sí, septiembre, 30 de septiembre. Recibió el SAT 175,000 registros bancarios. El año pasado un número similar, y este año, 2017, va a recibir información no de uno, sino de 40 países. Sí, ya. O sea, aunque fueran el 10% del otro, estamos hablando que va a haber literalmente millones de registros bancarios relativos a mexicanos. El proceso de analizarlos, evaluarlos y hacerlos es complicado. Y eso nos lleva a un tema que nos llevaría a toda otra conversación, que es, ok, con base en esto y los indicios me van a revisar. Con base en el intercambio de información me van a preguntar, ¿qué derechos tengo yo como contribuyente cuando mi información está sujeta a un intercambio internacional? ¿Cómo me entero? ¿Cuándo me entero? ¿Puedo alegar? ¿Me puedo defender? Es todo un tema que creo que nos daría para una charla entera y que seguramente ya buscaremos la oportunidad de tenerla. Bien, con esto concluye su programa Consejero Empresarial. Recuerda seguirnos en redes sociales. En Facebook nos ubica como Consejero Empresarial. En YouTube nos ubica como Coen TV o Consejero Empresarial TV. Recuerde marcar la campanita para que reciba todos nuestros contenidos de manera instantánea en su correo. Con esto nos despedimos y nos vemos en la próxima. PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad, presentó.